Welcome everyone and welcome back to the show. Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Dadle al me gusta mientras vais entrando. Como veis, hoy me acompaña Patrick Henningsen, de 21st Century Wire. Patrick, me alegra verte otra vez. Encantado de verte, Danny. Espero que todo te vaya bien. Gracias. Es un placer estar aquí contigo. Muy bien, vamos a empezar directamente. Patrick, mi primera pregunta es la siguiente. Parece que Trump ha sido informado por el CENTCOM sobre otra ronda de ataques breves y contundentes, como los está llamando la administración Trump. La última vez que ocurrió algo parecido, Patrick, fue un par de días antes de los ataques del 28 de febrero. Y por supuesto, ya sabemos lo que pasó después. Así que Irán es muy consciente de lo que está ocurriendo aquí. Y de hecho, ha prometido que cualquier ataque, incluso uno limitado, contra su territorio, provocará represalias prolongadas y dolorosas. Los funcionarios iraníes dicen que tienen algo preparado, incluyendo el posible ataque a buques, teniendo en cuenta el bloqueo. Así que hay una amenaza directa de Irán contra la Marina de Estados Unidos, que ahora tiene, creo, 2 portaaviones en la región, después de que se anunciara la salida del Gerald Ford. Entonces, Patrick, nos dirigimos hacia una nueva ronda de ataques ordenada por Trump, o hacia una situación en la que se le obligue a aceptar otra ronda de ataques, según cómo se mire. ¿Y cómo ves tú la guerra en este momento, mientras sigue avanzando? Sí, gracias, Danny. Creo que, por supuesto, hay 2 formas de ver esto. La primera es desde el punto de vista político, que Trump está adelantando mucha presión o incluso amenazas de fuerza, por así decirlo, contra los iraníes, para intentar usar eso como palanca y llegar a un acuerdo con Irán, y luego poder declarar una victoria. Una victoria que sería, por un lado, militar, como ha estado haciendo todo este tiempo junto a Hegseth, proclamando una especie de victoria pírrica en los últimos 60 y tantos días, y por otro lado, una victoria política o diplomática. Eso sería importante. Así Trump podría marcharse diciendo, mirad, ha sido gracias al abrumador poder militar de Estados Unidos. Tenemos el mejor ejército del mundo, yo lo reconstruí y así sucesivamente. Eso sería un buen eslogan de campaña. Podrían usar ese mensaje durante todo el verano de cara a las elecciones de mitad de mandato. Así que bueno, se puede ver de esa manera que lo que estamos viendo es eso. Ahora bien, hay un problema, el coste que implica. El coste y el riesgo que supone para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tanto en recursos como, ya sabes, en términos financieros. Toda esta operación les está saliendo cara. También les cuesta en logística militar porque están desviando recursos, retirando misiles y otros materiales de otros escenarios como el Pacífico. Esto en realidad es un riesgo enorme para Estados Unidos a la hora de mantener su posición geoestratégica y todo lo que eso conlleva. Si miramos todos los recursos que se han estado concentrando en el aeropuerto Ben Gurion, en Israel, junto con los grupos de portaaviones que se han desplegado en la región, aunque curiosamente, el USS Gerald Ford, que estaba situado en el norte del Mar Rojo a finales de la semana pasada, ha sido ahora llamado de vuelta a Norfolk, en Virginia. Pues al principio, cuando vimos eso, y claro, sin querer pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, parecía, al menos a mí, Danny, que esa posición ofrecía protección a Jambu y al oleoducto este-oeste saudí, un sistema de tuberías que ahora mismo evita el Golfo Pérsico y que podría convertirse en un objetivo en caso de que estallara un conflicto. Así que, con ese grupo de ataque de portaaviones, tienes a los destructores flanqueando al portaaviones, el Gerald Ford, y a bordo de todos esos destructores están esos sistemas avanzados de interceptores de misiles de gran altitud y también se encargan de derribar drones. Parecía que estaba posicionado, quizá por ese motivo, pero también para defender a Israel, el espacio aéreo israelí. Tal vez sea demasiado trabajo para ese grupo de ataque, o no lo sé. Así que se podría interpretar como una posible retirada por parte de Estados Unidos,
porque ¿por qué enviarlo al norte del Mar Rojo solo para darle la vuelta unos días después? Ahí hay una gran incógnita. Pero supongamos por un momento que hay un ataque en marcha, Danny. La segunda opción sería un ataque corto y contundente. Eso es lo que parece estar insinuando Washington en este momento. Pero si miramos las distintas estimaciones sobre las reservas disponibles, estaríamos hablando de una campaña de unas 2 semanas. Así que si damos crédito a lo que ha dicho la administración Trump en el pasado, ellos creen que han degradado la defensa aérea iraní hasta tal punto que tendrían libertad de vuelo sobre su espacio aéreo. En otras palabras, la primera semana serviría probablemente para agotar lo que puedan permitirse usar. No pueden vaciar sus reservas de misiles chas, de crucero, interceptores y cosas por el estilo. No pueden mantener eso durante una campaña de 2 o 3 semanas. Lo que podrían permitirse hacer es quizá atacar lo que creen que son las posiciones restantes de defensa aérea iraní y otras posibles amenazas, y hacerlo durante la primera semana con una especie de bombardeo masivo, una campaña de impacto y asombro. Después de eso, se sentirían más seguros para mantener los aviones más cerca. Y entonces entrarían en juego las bombas planeadoras y todo tipo de municiones que podrían lanzarse desde aviones o en vuelos directos de bombarderos B-1, B-2 y demás. Así que, si lo piensas desde la perspectiva, digamos, sociopática de Pete Hegseth, una forma de pensar propia de la guerra, esa sería tu campaña de 2 semanas. Y puedo imaginar que algo así se vendería fácilmente dentro de Washington. Puede que haya un cierto grado de delirio en Washington, pero aún así puedo verlos, en fin. Sería una gran apuesta, Danny, llevar a cabo una campaña así. Para Estados Unidos, eso es mucho que perder. Irán, en cambio, ya ha soportado los golpes más duros, tanto de Estados Unidos como de Israel. Pero el problema es que los mensajes que llegan desde el Departamento de Defensa israelí, junto con lo que acabas de mostrar, Danny, y lo que estás insinuando ahí, el informe de CENTCOM y todo eso, sumado al reciente comunicado entre Netanyahu y Trump, todo apunta a que se está preparando una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. Y otra cosa, Danny, al público se le hace creer que esto es una guerra de Estados Unidos contra Irán, y luego al día siguiente parece que es una guerra de Israel contra Irán. Pero no quieren que la gente entienda la realidad, que Estados Unidos e Israel están absolutamente coordinados en cada aspecto de todo esto. Si ese es el caso, yo diría que el punto más débil de todo esto es que Estados Unidos no tiene bases de apoyo, aparte del aeropuerto Ben Gurion y algunos otros lugares en la región. Supongo que Djibouti, quizá Arabia Saudí, pero eso abriría un gran problema para los saudíes si fuera así. Y tal vez los propios portaaviones, los grupos de ataque, que ahora se han reducido a 2 y estarán turnándose entre ellos, repostando y todo eso. Es muy complicado, pero las posiciones de la Marina estadounidense creo que en este caso serían las más vulnerables. Es decir, ese es el talón de Aquiles. Estados Unidos depende por completo de una sola rama de su ejército, la Marina, totalmente dependiente de la Marina de los Estados Unidos. Antes tenían todas esas otras bases que Irán acaba de arrasar por toda la zona del Golfo Pérsico, y de eso casi no se habla en los medios estadounidenses, porque resulta embarazoso. Quiero decir, sobre el papel, esto es una derrota militar catastrófica para Estados Unidos, desde un punto de vista imperial, desde un punto de vista geopolítico. Pero todavía no han pagado realmente el precio político de esa derrota militar, porque la prensa ha cerrado filas. Salvo algunos informes que salieron hace poco, pero muy tarde, 2 meses después, diciendo, por cierto, todas esas bases han sido destruidas, ya sabes, en Qatar y en Bahrein. Fueron enumerándolas, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y así sucesivamente. Así que, si esos informes hubieran salido, Danny,
en los días posteriores a los primeros ataques de este conflicto, políticamente, Trump estaría operando en un entorno completamente distinto dentro de Estados Unidos. Porque la prensa cerró filas por motivos de seguridad nacional. Y así es como se hace en Estados Unidos. Luego esperan, y ahora todo sale a la luz más tarde. Así que el impacto político, el impacto negativo sobre Trump, se ha reducido simplemente por el paso del tiempo y porque la prensa ha pasado a otras historias. Pero eso es algo enorme si lo piensas bien. Y podría entrar en lo que podrían ser algunas de las amenazas que Irán podría estar, y de hecho ha estado, tienen estas nuevas capacidades. ¿Y cuánto de eso es solo una especie de farol? ¿Cuánto exactamente? Porque ya hemos oído eso antes. Estados Unidos también ha dicho que ha eliminado parte de esas capacidades. Así que no sabemos al 100% cuál es la verdad. Pero tengo una idea aproximada de lo que podría ser. Podemos hablar de eso dentro de un momento. Sí. Sí, claro. Eso enlaza con lo que quería preguntarte después de tu exposición. Tenemos ahora una situación en la que el precio del petróleo está subiendo con fuerza. Hay muchas señales de alarma por este desarrollo, por el impacto de lo que ocurrió durante esas 5 semanas de hostilidades, la represalia de Irán, lo que hizo a la infraestructura energética del Golfo. Así que ahora los efectos reales de la guerra empiezan a hacerse notar. Incluso pequeñas bajadas en el precio del petróleo suelen ir seguidas de subidas. Y por supuesto, Trump ha prometido que el bloqueo va a durar prácticamente para siempre, eternamente, mientras Irán se niegue a rendirse. Así que, si Irán es atacado, y dicen que van a golpear infraestructuras energéticas, Irán ha prometido hacer lo mismo en el Golfo. Parece que nos dirigimos hacia una situación aún peor que la actual. ¿Cómo influye eso en todo esto? Teniendo en cuenta que, como decías, aunque no podamos estar del todo seguros de las capacidades de Irán, en efecto las tienen, y es muy probable que las utilicen. Bueno, es una apuesta. ¿Por quién vas a apostar? ¿En quién confías más? ¿Confías en la administración Trump en Estados Unidos? ¿O confías en las amenazas que vienen de Washington? ¿O confías en las advertencias que está lanzando Teherán aquí? Y tengo que decir que hay varios factores. Podemos hablar en un momento del estrecho y del bloqueo, Danny, y eso ya es otra conversación, estratégica y también económica, bastante profunda si tenemos en cuenta la trayectoria de la economía global en este momento. Es algo importante. De hecho, puede que sea precisamente eso lo que determine todo lo que viene por delante. Pero una de las cosas que observé cuando estuve en Teherán, justo antes de que empezara la guerra, fue durante una conversación con alguien que era un gran experto militar, con un conocimiento técnico muy sólido sobre el programa de misiles de Irán. Estábamos viendo una simulación por ordenador sobre el uso de satélites para el guiado de objetivos. Y era algo así como, ya sabes, la idea de que no se puede alcanzar un buque naval en movimiento con un misil guiado, a menos que haya una línea de visión directa, o que se trate de los típicos misiles antibuque que vuelan a una altura más o menos constante. Y contra ese tipo de misiles es precisamente para lo que están equipados los destructores y los buques de guerra estadounidenses. Tienen un poder de fuego increíble a bordo de los destructores de la Marina de Estados Unidos e incluso en el grupo de combate de portaaviones. Pueden eliminar mucho, si no prácticamente todo, siempre que no haya un exceso de objetivos. Pero si se ven superados por enjambres de drones, y eso es una posibilidad, eso agotaría la capacidad del grupo de combate para defenderse y lo dejaría expuesto a un ataque con misiles antibuque del tipo Exocet. Ahora bien, si hablamos de un misil de trayectoria más alta alcanzando un objetivo, ya vimos lo que Irán fue capaz de hacer, básicamente partir por la mitad un avión AWACS estadounidense en la pista de una base saudí. Quiero decir, eso es impresionante.
Claro, era un objetivo estacionario, ¿de acuerdo? Algunos dirían que fue un golpe de suerte. Yo no apostaría en contra de Irán en ese sentido. El caso es que Estados Unidos tiene esta tecnología que usa inteligencia artificial para combinar distintos tipos de datos, los datos AIS. Estados Unidos está utilizando estos sistemas para seguir buques comerciales, básicamente con fines militares. Así que no pensemos que Irán no tiene exactamente la misma capacidad. Y si lo piensas, Dani, la reciente misión diplomática del ministro de Exteriores Araghchi a San Petersburgo, donde se reunió con la delegación rusa y con el propio presidente Putin, trataba precisamente de cooperación. Esa cooperación incluiría, ya sabes, datos AIS, datos de GPS, datos de radar y datos de imágenes por satélite. La inteligencia artificial es una cuestión de software, y ya existe la IA capaz de hacer este tipo de, digamos, seguimiento de múltiples objetos. Eso incluye predecir el rumbo, la velocidad, la hora estimada de llegada y la posición de un buque naval en movimiento. Todo eso está dentro de las capacidades de estos países. Estados Unidos, Irán y Rusia tienen esa capacidad. Recuerdo un comentario en Teherán donde dijeron, tenemos la capacidad de alcanzar objetivos en movimiento con nuestros misiles hipersónicos. ¿De acuerdo? Así que, en el fondo, estás apostando a que Irán está fanfarroneando, o que realmente no puede hacerlo. Pero esos mismos sistemas tienen una precisión y una probabilidad de seguimiento de objetos del 95%, lo cual es bastante bueno. Así que si lanzas 4 o 5 misiles, probablemente aciertes con al menos uno de ellos, y con eso bastaría, y además con un alto nivel de precisión. Piensa en la coordinación rusa con Irán en cuanto a datos de satélite. En ese punto ya es solo una cuestión de software, de guiado. Y bueno, Estados Unidos también está usando esos mismos sistemas. Así es como rastrean las llamadas flotas oscuras. Incluso si el transpondedor AIS está apagado, estos sistemas pueden seguir rastreando con mucha precisión. Entonces, ¿apostarías a que los iraníes no serían capaces de desplegar algo así? Yo creo que eso supone un riesgo enorme para la Marina de Estados Unidos. Y creo que de aquí en adelante, este es uno de los factores que va a hacer que el poder naval se vuelva más obsoleto en este tipo de conflictos. Es solo cuestión de tiempo. Ya está quedando algo anticuado si lo comparamos con cómo usábamos el poder naval en guerras anteriores. Así que creo que estamos avanzando hacia el futuro. Irán está en una posición defensiva, tienen mucho más margen, incluso si pueden resistir nuevos golpes de Estados Unidos e Israel. Han demostrado su capacidad de resistencia. Han demostrado que son ellos quienes tienen la ventaja en una guerra de desgaste, no Estados Unidos. Estados Unidos tiene que entrar y salir rápido, golpear y marcharse. Ya está, eso es todo lo que les queda. Y Trump sigue tuiteando, tenemos todas las cartas. Tenemos todas las cartas. La semana pasada fue como, no sé, un par de tweets diciendo, tenemos todas las cartas. Si de verdad tienes todas las cartas, ¿por qué suplicaste un alto el fuego el 8 de abril o cuando fuera? Irán no estaba pidiendo un alto el fuego, así que claramente no tienes todas las cartas. Pero este modo de hablar es casi adolescente, como si las negociaciones y la guerra fueran una partida de póker. Te muestra, intelectualmente, dónde está la Casa Blanca en todo esto. Creo que en cierto modo están completamente fuera de su profundidad. Están usando al ejército estadounidense como una especie de fuerza mercenaria improvisada y modular, que en realidad ha sido puesta al servicio de un gobierno extranjero, si lo piensas bien. Estamos hablando del Estado de Israel. Así es como el ejército estadounidense se ha dejado utilizar bajo este presidente y bajo ese supuesto secretario de guerra, que es claramente una elección del lobby israelí para ese puesto en el gabinete. Y por cierto, el lobby israelí presionó a todos los senadores de Estados Unidos para que votaran a favor de su confirmación. Si lo piensas bien, no deja en buen lugar ahora mismo a Estados Unidos.
Y creo que por eso están en ese dilema estratégico, o lo que Robert Pape y otros llaman una trampa de escalada, en la que se encuentra actualmente el país. Además, no se pueden ignorar algunos de los informes en Fox o los tweets de Mark Levin diciendo que Pakistán está proporcionando todas esas rutas logísticas a los iraníes. For the Iranians. So I mean, you think of Mark Levine as a kind of Israeli asset in the media, and he's telegraphing out that, you know, we need to sort of target these supply routes coming from Pakistan, because Pakistan's helping to supply Iran with, it could be anything, could be food, could be, you know, essential medical, you know, it could be materials for manufacturing, it could be just normal supplies for the economy, or it could be military supplies, whatever the case may be. Do you really want to get in a war with Pakistan? You know, the United States and Israel, and, you know, even indirectly, I don't think that's a very good idea. Pakistan is so very well organized militarily and so well mobilized as a country, and its government, its military command structure. They're very well equipped, very efficient. They have excellent intelligence, and they're very close allies to China. Esa es una mala combinación para Israel en Israel for the U.S. and Israel in this case. Yeah, great points, Patrick. I mean, Sí, muy buenos puntos, Patrick. Quiero decir, estamos hablando de promesas de golpes largos y dolorosos. También hubo una llamada, ya sabes, esas promesas de Irán. Pero luego hubo una llamada que hizo Vladimir Putin después de la visita iraní, la visita de Arachi a Rusia e Irán. Me pregunto qué crees que se dijo, porque hubo informes de que Irán fue una parte importante de la conversación y que quizás se deslizó una advertencia. No lo hagas, no ataques a Irán. Tengo curiosidad por saber qué opinas sobre lo que pudo haberse dicho en esa conversación. So, I have no idea. I mean, No tengo ni idea. De verdad, no tengo ni idea. Quiero decir, si miras a los rusos y luego, ya sabes, el hecho de que hablemos de la relación entre Rusia e Irán, y después Putin y Trump tienen esta llamada telefónica de más de una hora. Según los informes, fue muy cordial y todo eso. Y es interesante porque, de alguna manera, esto nos da un poco de esperanza, Danny, aunque no hay mucha esperanza que tener en todo esto, ¿verdad? Que los rusos han encontrado la forma de manejar a Trump y lo han estado haciendo con bastante soltura desde hace un tiempo. Y Estados Unidos está prácticamente fuera de las conversaciones ahora mismo en Ucrania, aunque estoy seguro de que nuestras agencias de inteligencia están ocupadas entre bastidores proporcionando información de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a Zelensky para ataques con drones dentro de Rusia, aunque quizás sean los británicos los que lo estén haciendo usando datos de Estados Unidos. ¿Quién sabe? Políticamente, Estados Unidos ha dado un paso atrás. Rusia ha encontrado la manera de manejar la no diplomacia de Trump. Estoy seguro de que tuvieron una conversación interesante, porque estos dos maestros del ajedrez están hablando a un nivel muy alto, los rusos y los iraníes. Y probablemente estén pensando lo mismo, porque están en posiciones parecidas. Ya sabes, la guerra por poderes en Ucrania ha desangrado la economía europea. Ha debilitado a la OTAN hasta tal punto que les va a costar mucho recuperarse, y quizá a un precio que ni siquiera puedan permitirse. Están haciendo promesas y compromisos sobre todos esos refuerzos militares en Alemania y demás. Pero ¿cuánto de todo eso es realmente viable? Irán, de forma parecida, ha hecho sangrar la economía estadounidense. Ha dividido al Consejo de Cooperación del Golfo, está debilitando la economía global y ha conseguido internacionalizar el conflicto de una manera similar a como Rusia lo ha hecho por desgaste en Ucrania. Y los críticos estadounidenses, mirarán eso, los halcones británicos también, y dirán, Rusia ya no tiene fuerza, ni siquiera puede tomar todo ese territorio. Mira lo lento que avanzan después de 4 años. Bueno, hay una razón por la que Rusia avanza de forma gradual, porque piensa a largo plazo, porque planea gobernar esos territorios, así que no puede permitirse causar un gran número de víctimas civiles.
Y por eso, el conflicto en Ucrania tiene la proporción más baja de bajas civiles por habitante, o esa relación, en una gran guerra convencional de la era moderna. Es la cifra más baja de víctimas civiles, lo cual es increíble si lo piensas. Y eso se debe a la forma en que Rusia lleva a cabo su guerra. No es como lo hacen Estados Unidos o Israel. Ellos actúan de una manera muy distinta. Así que Irán está observando esto de una forma parecida. Los rusos han conseguido aprovechar los ciclos políticos en Estados Unidos durante la administración Trump. E Irán está ahora en una posición muy buena para hacer lo mismo con Trump. Porque Trump no hay diplomacia desde Washington. Primero, no se lo toman en serio. Y segundo, personalmente, no creo que tengan la capacidad, no tienen a la gente comprometida, ni a personas con margen de actuación desde la Casa Blanca. Marco Rubio, personalmente, no me parece muy inteligente. Es más bien hábil en el sentido de las frases políticas llamativas. Tiene todas las frases preparadas, pero no tiene ni idea de cómo construir un acuerdo de paz gubernamental con varias fases. Y el calendario de algo así implica que necesitas un alto el fuego efectivo durante al menos un año para poder negociarlo. Si no, no hay manera. No puedes cerrar un acuerdo mientras estás bombardeando al otro lado. Y Trump no quiere perder esa ventaja de poder atacar. Esto me recuerda al modo israelí de negociar, que viene a ser algo así como: te voy a castigar, te voy a matar, voy a amenazar a tus líderes, los eliminaré cuando me convenga, y luego esperamos que te unas a nuestras conversaciones de paz o a nuestro programa de paz. Quiero decir, esto no va a funcionar. Irán ya lo ha tenido en cuenta, ya lo ha calculado, y están preparados para una guerra larga. Están preparados, completamente preparados para esto. Esto va a durar años, y van a movilizar su sociedad, su ejército y su economía en consecuencia, y simplemente lo afrontarán. Pero Estados Unidos no puede hacerlo. Ya sabes, para Trump, esta es su última jugada política. Estamos llegando a la recta final. Así que no pueden seguir con esto. Y físicamente, Estados Unidos no puede sostener esta guerra militarmente durante mucho tiempo. Así que creo que lo que va a pasar es que si se da luz verde al ataque, que podría ocurrir en cualquier momento, podría ser en cuestión de horas, o mañana, o el sábado, probablemente durante el fin de semana si llega a pasar, o podría aplazarse hasta la próxima semana, o quién sabe. Pero no puede ser una campaña larga, no puede durar más de 2 semanas. Esa es mi impresión. Así que es una limitación enorme la que Estados Unidos se ha impuesto a sí mismo, y no van a conseguir el resultado final, salvo una victoria pírrica y quizá algún anuncio de una victoria gloriosa, ya sabes, de un Marco Craso en Washington, y ya está. Luego pasarán a lo siguiente, pero la región seguirá igual después de eso. Así que no lo sé. Creo que eso es todo. Muchas preguntas se resolverán en las próximas 2 semanas. Sí. Y Estados Unidos e Israel, pero con Estados Unidos como la cabeza de la serpiente, digamos, en el sentido de la guerra de relaciones públicas. Están actuando como si pudieran hacer lo que quisieran, como si no hubiera nada al otro lado, ¿no? Como si Irán no existiera. Irán está ahí solo para recibir golpes, cuando en realidad fue Estados Unidos quien tuvo que aceptar un alto el fuego. Pero bueno, esto es un ángulo interesante, Patrick. La última noticia es que el canal 12 de la televisión israelí dice que será Israel quien anuncie el fracaso de las negociaciones con Irán y que Estados Unidos dará a Israel autorización inmediata para atacar las instalaciones energéticas iraníes. Mira, esto se siente casi como un escenario de guerra de 12 días. Pero Patrick, quiero que reacciones a esto, porque, de nuevo, ahora tenemos a Israel de nuevo en el tablero. Y también está, en mi opinión, la inevitabilidad de que, si esto llegara a ocurrir, y ya están mencionando instalaciones energéticas antes incluso de actuar, da la sensación de que Irán probablemente se está preparando para hacer lo mismo,
atacar instalaciones energéticas en la región, y eso provocaría una catástrofe aún mayor que la situación actual de los mercados del petróleo. Así que, reacciona a esto, y si puedes, responde también a la pregunta del final. ¿Por qué Estados Unidos parece no preocuparse realmente por los mercados del petróleo frente a este impulso hacia la guerra? ¿Qué opinas? Bueno, si nos guiamos por los patrones del pasado, Danny, esto sería, si ese informe que acabas de mostrar es correcto, una posible repetición del escenario inicial del 28 de febrero. Es decir, Israel entra y Estados Unidos se suma justo detrás, nuestro mayor amigo y aliado. Tuvimos que hacerlo, porque Israel iba a actuar de todos modos, y teníamos que golpear con fuerza para defender los intereses y aliados de Estados Unidos en la región. Así que ese guión ya está escrito, si eso es realmente lo que está ocurriendo. Pero luego llega la inevitable represalia de Irán contra la infraestructura de petróleo y gas que aún funcione, y contra las instalaciones energéticas de la zona. Y ese ya es un escenario completamente distinto, uno que apunta a una mayor privación económica a medio plazo. Eso tiene que ver con los mercados de futuros, la escasez global de petróleo y todo lo relacionado. Ya está haciendo subir rápidamente el precio del combustible, provocando escasez, cancelaciones de vuelos, inflación. Ya ha golpeado con fuerza el sudeste asiático y acabará afectando al resto del mundo tarde o temprano. Pero según ese informe, es una posibilidad muy real. Es un resultado bastante probable. Así que no me imagino que, si hay países árabes, en especial Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, vayan a aceptar un desenlace así, porque sería una amenaza existencial para su propia supervivencia como regímenes en la región. Es difícil de creer, a menos que exista un plan maestro que no dependa del futuro de esos regímenes del Golfo. Y no me sorprendería si Israel está dirigiendo la planificación a largo plazo en los círculos geopolíticos de Estados Unidos respecto a Asia Occidental, y creo que es justo decir que así es. Si miramos al Líbano y vemos la expropiación de tierras en Líbano y en Siria, de forma muy, debo decir, por parte de los israelíes, creo que se puede afirmar con bastante seguridad que Israel está marcando el rumbo de la geopolítica de Asia Occidental en lo que respecta a la política estadounidense. Eso está bastante claro. Entonces Estados Unidos seguiría a Israel. Así que si eso implica un Golfo Pérsico posterior al CCG, en el que algunos de esos regímenes fueran apartados y Estados Unidos e Israel tomaran el control rápidamente a través de intermediarios, probablemente mediante un golpe militar o algo por el estilo. Eso es lo que tienen en mente para la región. Estamos viendo grandes cambios que se avecinan. Y hay que recordar que todos esos regímenes, esas monarquías, esos emiratos, son países artificiales, trazados, en realidad, por los británicos y los franceses, pero sobre todo por el Imperio Británico. Y esas familias fueron puestas en el poder por los británicos como una especie de guardianes, por así decirlo, de los intereses angloamericanos. Los intereses en no lo sé. Es complicado. Eso cuesta digerirlo. Si es así, sí sería devastador para la economía estadounidense. Está bastante claro. Y bueno, de cara a las elecciones de mitad de mandato, solo hay que mirar las encuestas ahora mismo. Trump se está hundiendo más rápido de lo que nadie habría imaginado. Está haciendo que Joe Biden parezca una estrella del rock en cuanto a los sondeos sobre todos estos temas. Incluso está quedando por debajo de Jimmy Carter en lo que respecta a desastres inflacionarios y niveles de aprobación durante crisis inflacionarias similares, y todo eso. Así que eso lo vamos a ver. Eso va a pasar si esta guerra se permite continuar del modo en que parecen estarse haciendo las amenazas por parte de Israel y de Estados Unidos. Eso es lo primero. La segunda cuestión es, si eso sigue adelante,
va a darle a Estados Unidos alguna posibilidad más de abrir el estrecho de Hormuz o de controlarlo en estas 2 semanas. Quiero decir, también es una apuesta enorme. No está nada claro que vaya a ser así. Y si ese es el resultado, es decir, que no logren el control, Estados Unidos no controlará el estrecho de Hormuz. Las posibles pérdidas militares, si intentan hacerlo, podrían ser enormes. Enormes pérdidas potenciales para Estados Unidos. Y eso se suma a las pérdidas militares anteriores de las que ya hablamos, además del asalto fallido en Isfahán, del que nadie quiere hablar. De nuevo, los medios han cerrado filas en torno a eso por razones de seguridad nacional en Estados Unidos. Y claro, eso también va a ser un enorme riesgo potencial y un punto de posible fracaso para Estados Unidos y también para Israel. Entonces, o imagina que Irán consigue resistir durante las próximas semanas, aguanta los ataques, sale victorioso y luego se abren unas conversaciones de paz o algo parecido, un alto el fuego. Otra vez, Danny, volviendo al tema, no quiero insistir demasiado, pero Estados Unidos no es capaz de alcanzar ningún tipo de acuerdo que sea sostenible, ningún arreglo diplomático o político, nada de eso. Simplemente no son capaces. No tienen el personal necesario, no tienen la disciplina y tampoco tienen la voluntad política. Y este presidente en concreto, cualquier tipo de acuerdo estable, le resulta completamente contrario a su forma de ser. Además, es políticamente imposible en Estados Unidos, porque Irán va a querer un alivio de las sanciones. Y eso políticamente es inaceptable en Estados Unidos. Se traduciría enseguida, en el lenguaje político estadounidense, como que estamos dando miles de millones de dólares a los mulás, básicamente, para financiar el terrorismo. Así es como lo interpretará la gente de Fox News. Y así es también como lo presentarán Rubio y los demás. Pero todos los halcones, tanto republicanos como demócratas, se asegurarán de que eso no ocurra. Así que eso quedará descartado de inmediato. Y luego está el tema del uranio enriquecido, que es un punto muerto. No va a haber un enriquecimiento cero. Si pasa algo, será volver a una especie de reinicio al estilo del Hatzepoah, y eso va a implicar a Rusia. Así que en ese momento estarás tratando con Rusia. Rusia vuelve a ocupar una posición clave en Asia Occidental una vez más. Están entrando como potencia y como mediador. Y no creo que eso vaya a sentar muy bien políticamente en Estados Unidos, sobre todo entre los demócratas. Así que, ¿qué significa eso? No pinta bien. Lo mires por donde lo mires. En otras palabras, si Estados Unidos decide atacar, Danny, el único resultado lógico sería una especie de alto el fuego no declarado, reservándose el derecho de atacar en cualquier momento infraestructuras o objetivos militares iraníes en el futuro. Y esta es una situación de statu quo al estilo israelí, que tanto Estados Unidos como Israel mantendrán con Irán. Y eso hará que esta guerra siga como a fuego lento. Es como una guerra fría, pero que no deja de hervir, siempre a punto de estallar. Y creo que eso le viene bien al complejo militar industrial estadounidense. Si miramos a dónde va todo el dinero ahora mismo, en tecnología de drones, en inteligencia artificial para defensa y en todas esas armas avanzadas, controladores quedan en suministro. Es más, Estados Unidos está mal memoriza el entendimiento con nuestro pero en arminios críticos. Y para salir de esa dependencia de la cadena de suministro china que se ha señalado como un gran problema para Estados Unidos. Pero al final es solo guerra, guerra, guerra. Esa es la economía estadounidense. Todo en Wall Street gira en torno a la guerra, guerra, guerra. Cada salida a bolsa, sea de inteligencia artificial o de cualquier otro sector, es defensa, defensa, defensa. Y estoy viendo lo mismo en el Reino Unido, lo mismo en Europa. Así que para mí, eso parece más probable. Y no me alegra, no nos alegra ver eso, pero es, digamos, el resultado más probable en este momento. Sé que no es una respuesta atractiva ni definitiva, pero bueno, es hacia donde apuntan las señales. Yeah,
Sí, sí. Creo que tienes toda la razón sobre el complejo militar industrial. De hecho, probablemente prefiera un conflicto, digamos, de baja intensidad, que mantenga los contratos en marcha y que el modelo de producción justo a tiempo siga funcionando. Pero de nuevo, todo depende de si Irán está dispuesto a mantener un conflicto de baja intensidad durante meses y meses. Eso, como tú mismo dijiste, Patrick, es una apuesta. Y ahora quería preguntarte, ¿qué opinas sobre la parte de la guerra propagandística? Da la sensación de que la narrativa en torno a la administración Trump y esta guerra se está desmoronando de forma bastante evidente. Me habías enviado esto, y podemos escucharlo a velocidad más alta. Esto es, ya sabes, en gran medida el altavoz mediático de la administración Trump dentro de los grandes medios corporativos. Y este es, no sé si es un antiguo o un actual seguidor de Trump, Larry Kudlow. It's Larry Kudlow. So he's a Fox. Es presentador del canal Fox Business y es sin duda un seguidor de Trump. Absolutely a Trumpster. I think he's worked with Trump. I don't know. Sí, creo que ha trabajado con Trump. No sé si fue en la primera administración o cuándo, pero desde luego que sí. Este es el tipo de visión del mundo que están promoviendo y difundiendo quienes intentan mantener a flote políticamente a la administración Trump durante esta guerra. Pero así es como están presentando lo que está ocurriendo, sobre todo a raíz de este bloqueo y de los informes que dicen que el 80% del petróleo iraní exportado ha quedado congelado por ello. Pero bueno, escuchemos un poco de esto. Let's listen to some of this. Algunas personas quieren que la cuarentena les afecte poco a poco con el tiempo. Otras creen que hace falta un empujón un poco más fuerte. ¿Tú en qué posición estás? Yo creo que va a ser una combinación de las dos cosas. Mira, la economía iraní está colgando de un hilo. El bloqueo está funcionando. El embargo está funcionando. Sin petróleo no hay dinero. Sin dinero no hay nóminas. Sin nóminas no hay pensiones. La gente dentro de Irán apenas puede conseguir pan, carne, comida, medicinas. Todo esto se está agotando muy rápido ahora. Habrá que tomar medidas adicionales. Creo que los planificadores militares querrían echar un vistazo a la isla de Karg, porque eso acabaría con toda su economía. Acabaría con cualquier esperanza de que pudieran volver a vender petróleo. Puede que sea justo donde queremos que estén. Irán. Mira, esta es la gente más brutal que ha gobernado un país, probablemente desde los nazis en los años 30 y 40. Lo que ha hecho Trump es algo que ningún otro presidente en tiempos modernos ha hecho. Vale, tú lo sabes y yo lo sé. Está sacando a Irán del juego. Está eliminando su capacidad nuclear. Va a trasladar su programa de enriquecimiento desde Irán a Estados Unidos. Eso es tremendamente importante. Está eliminando a su liderazgo. Ya sabes, la CIA, trabajando con el Mossad israelí, va a acabar con esa cúpula, igual que lo ha hecho con las anteriores, si no quieren cooperar. Y no parece que vayan a hacerlo, aún queda trabajo por hacer. Una cosa más, todos dependemos de la gasolina. Lo entiendo perfectamente. Pero Jesse, es un pequeño precio a pagar para acabar con este gobierno tan atroz que amenaza con su poder nuclear y su poder terrorista. Hay que hacerlo ya. Y por cierto, ¿puedo añadir algo? Hoy hemos tenido grandes cifras económicas. La inversión empresarial está muy fuerte. Los consumidores y los comercios están gastando. La economía probablemente crece a un 2,5%, quizá un 3,5%. No me gusta la gasolina a $4. Conozco el argumento sobre la asequibilidad. La encuesta de Harris que ha salido hoy, ¿sabes qué dice? 50-50 en la carrera al Congreso. Si estos demócratas fueran tan listos, ¿por qué no van por delante 10 o 20 puntos? But what's so funny about that, Patrick? Pero lo gracioso de todo esto, Patrick, es que literalmente es una mentira dicha en directo. ¿2,5%? ¿3%? En realidad, la cifra es del 2%, muy por debajo de las expectativas que Wall Street había proyectado para la economía estadounidense. Y eso solo incluía, creo, unas pocas semanas, un par de semanas después del 28 de febrero, cuando empezó la guerra. Así que ni siquiera llega a mediados de marzo. Ya sabes, probablemente
ahora la situación sea mucho peor que entonces. Pero tu reacción ante esto, lo que escuchamos todo el tiempo, es que todo va genial, que todo funciona, que lo que está haciendo Estados Unidos está bien, pero que hay que hacer más, que hay mucho por hacer. Y era un poco lo mismo que vimos en el testimonio de Pete Hegseth ante el Congreso. Todo va bien, hemos ganado, todo es estupendo, pero aún queda todo esto por hacer. Así que, ¿cuál es tu reacción ante la forma en que Estados Unidos está intentando vender todo esto? Your reactions to how the United States is really trying to sell this thing. Yeah, I mean, the lying about the economy is Sí, quiero decir, mentir sobre la economía es, bueno, esto es algo típico de todos los medios pro-Trump. Breitbart News envía cada día boletines por correo electrónico solo para convencer a la gente de lo bien que va la economía. Llevan haciéndolo casi todos los días durante los últimos 12 meses, y es bastante vergonzoso. Así que todos ellos, los medios afines a la Casa Blanca, están metidos en esa narrativa de que la economía va genial. Pero las cifras, como decías, muestran algo completamente distinto. En este trimestre probablemente veremos, cuando salgan esos datos dentro de unos meses, un crecimiento del PIB por debajo del 2%, es decir, acercándose a niveles de crecimiento europeos, prácticamente un crecimiento cero. En Europa, la expectativa es de crecimiento nulo, y lleva siéndolo desde hace varios años. Así que Estados Unidos va en esa dirección, y además las presiones inflacionistas son bastante evidentes para los estadounidenses. Esta administración va a hacer mucho por contener la tasa de inflación, como hace cualquier gobierno, por cierto. No es solo Estados Unidos. Todos los gobiernos tienden a minimizar la inflación manipulando el índice de precios y siempre exageran las cifras de empleo. Empleo e inflación, dos estadísticas clave para que cualquier gobierno mantenga el apoyo público. Pero si miras las encuestas sobre Trump, básicamente le están culpando de que la economía se esté hundiendo. Y con razón en este caso, porque gran parte de ello está relacionado con esta guerra. Esa es la parte política. Pero si hablamos del lado propagandístico, lo que dice Larry Kudlow es simplemente increíble. El nivel de manipulación es asombroso. Están llamando a Irán un estado terrorista. No creo que nadie pueda discutirlo, viendo lo que está haciendo Israel ahora mismo en el sur del Líbano. Otro genocidio, arrasando pueblos históricos enteros y lugares sagrados cristianos, y luego presumiendo en las redes sociales, con soldados haciéndose selfies mientras destruyen todas esas antiguas civilizaciones libanesas del sur del país. Eso es terrorismo. Y luego está Estados Unidos eliminando líderes. Kudlow se jacta de que vamos a asesinar al liderazgo actual y al futuro liderazgo de Irán en la próxima oleada de ataques si no cumplen con nuestras exigencias. ¿Acaso eso no es terrorismo de Estado? Así que, entre Estados Unidos e Israel, están implicados en cantidades enormes de terrorismo de Estado, sin mencionar que además financian ataques terroristas reales. El MEK, Jundayá, lo intentaron con el levantamiento kurdo iraní, y eso se estrelló por completo. ¿Cuánto le costó eso al gobierno de Estados Unidos? Esa operación fallida, ¿quién lo sabe? Nunca lo sabremos. Miles de millones de dólares en fondos secretos. ¿Quién lo sabe? Pero Estados Unidos está financiando activamente el terrorismo. Israel está apoyando a un régimen terrorista en Damasco. Estados Unidos está apoyando a un régimen terrorista en Damasco. Así que esa idea de que Irán es de alguna manera el principal patrocinador estatal del terrorismo no encaja en absoluto con los hechos. Es justo lo contrario. Es más manipulación por parte de Estados Unidos. Él los llama nazis. Dice que son como nazis. Es como cuando oigo a Mark Levin y a otros, sobre todo en Fox, repetir ese mismo argumento una y otra vez. Los nazis, el equivalente actual de los nazis, que básicamente arrasaron con la sociedad de naciones y con el derecho internacional tal como existía antes de 1945. ¿Quién está haciendo eso ahora? ¿Quién está lanzando guerras de agresión no declaradas que socavan el sistema internacional, la ley y todo lo demás, usando la piratería a nivel global para presionar a otros países? Como por ejemplo,
incautar petroleros rusos y venezolanos o secuestrar jefes de Estado. Todas esas cosas de las que uno podría incluso acusar a Alemania, aunque Alemania ni siquiera hizo la mitad de eso antes o durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo Israel. Así que están mucho más cerca de lo que podríamos llamar un comportamiento nazi. Y ni siquiera hablemos del hecho de que Israel está dirigiendo un estado de apartheid. Están obligando a los palestinos a pasar hambre. Están desplazando por la fuerza, limpiando étnicamente el sur del Líbano ahora. No les bastó con llevar a cabo un genocidio en Gaza y en Cisjordania. Lo están haciendo también en el sur del Líbano. Así que Israel está llevando a cabo un genocidio en 3 frentes. Eso ya es ambicioso incluso para los nazis. Siento tener que señalar lo obvio. Estados Unidos está en plena colaboración y apoyo de todo eso. Así que eso no es más que otro ejemplo de manipulación por parte de gente como Larry Kudlow y Fox. La propaganda está hecha para que el público estadounidense piense que esta es una guerra justa, que se trata de un enemigo de Estados Unidos que quieren destruir a Occidente y que es un régimen malvado y cosas por el estilo. Para eso sirve esta propaganda. Pero es algo muy importante, porque el apoyo es muy débil, sobre todo en esta guerra, una guerra muy impopular e ilegal que están librando Estados Unidos e Israel. Muy, muy impopular, con consecuencias catastróficas. Y luego aparece este tipo en la televisión nacional diciendo: apretad el cinturón, no os quejéis del precio de la gasolina. Esa es también la actitud de Trump. Un dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. ¿Cuál es el beneficio a largo plazo, por cierto? Un Oriente Medio libre de armas nucleares. Pues no. Irán no está buscando un arma nuclear. Ese es un argumento falso, una maniobra propagandística de distracción que Israel y Estados Unidos llevan repitiendo desde hace años. De hecho, ese fue el motivo por el que se usó ese argumento para que Estados Unidos se retirara de forma unilateral del acuerdo nuclear con Irán, el JCPOA, que fue lo que preparó el terreno para la guerra que estamos viendo ahora. Todo eso fue consecuencia de ese mismo argumento. Cuando la realidad es, y lo repito, que con esta gente cada acusación es una confesión, Israel es la mayor amenaza nuclear de Asia Occidental, porque ni siquiera es firmante del Tratado de No Proliferación. Se les permite tener un arsenal nuclear secreto y no declarado, y nadie dice ni una sola palabra sobre eso en Estados Unidos o en Europa. Así que todo ese discurso sobre lo nuclear es completamente... Bueno, es como cualquier otro argumento falso sobre armas de destrucción masiva que Estados Unidos usa para lanzar guerras contra Irak, Siria o Libia. Eso es lo que tenemos aquí, otra arma de destrucción masiva falsa. Pero ni siquiera es el punto central, porque es tan débil que tienen que envolverlo con todo lo demás. Y luego está el otro argumento, que los iraníes matan a su propia gente, que esas son herramientas de represión, su fuerza policial, la Basij. Escuchamos al general King decirlo, que la Basij y la Guardia Revolucionaria reprimen al pueblo, y lo repiten Lindsey Graham y todos los demás, diciendo que han matado a 40,000 de los suyos. Eso es una invención total. Eso salió de la CIA y del Departamento de Estado, de ONG falsas de derechos humanos iraníes, financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia, todas con sede en Nueva York, Toronto, Washington, D.C., o incluso una de ellas justo al lado de Langley, en Virginia. Vamos, ya está bien a estas alturas. Completamente falso, fabricado, sin ninguna duda. Puedo decirlo con total seguridad, al 100%, después de haber visto las pruebas reales de las supuestas protestas democráticas, que en realidad fueron disturbios dirigidos por Estados Unidos e Israel, con incidentes de armas traficadas por Estados Unidos. Trump lo admitió cuando estaba en una de sus rachas de fanfarroneo, intentando alimentar su ego. Por alguna razón, presumió de haber traficado armas a los llamados manifestantes pacíficos.
couple of weeks ago. So Trump dijo eso hace un par de semanas. Así que está claro cuál es la verdadera historia para cualquiera que mire de verdad el origen de esas afirmaciones. Pero son tan importantes, Danny, porque esos mensajes de propaganda, una vez más, se usan para convencer al público estadounidense de que, aunque no estén de acuerdo, sigue estando justificado, porque se trata, entre comillas, de un régimen malvado. La realidad es que Estados Unidos e Israel son los regímenes malvados en esta historia. A estas alturas eso es evidente para cualquiera que sea honesto, que mire las pruebas de verdad, que lo haga de forma objetiva y empírica. Ya no hay discusión posible, es tan obvio. Y creo que Europa está empezando a ponerse un poco al día en esta cuestión, en esta curva de la realidad, pero no lo bastante rápido. Los alemanes Friedrich Merz hicieron unas declaraciones, y me hace gracia la reacción de Estados Unidos, porque no saben cómo manejar esto con Europa. Porque mira, Danny, sin Alemania, Estados Unidos no podría llevar a cabo esta guerra contra Irán. Simplemente no podrían. Sin Italia, Alemania, Portugal, Grecia, Chipre, Rumanía, Kosovo, que en realidad no es un país, eso es otro tema. Pero sin Alemania, concretamente, se acabó. Ese es su centro de proyección de poder global hacia Oriente Medio. Es Alemania. Así que esa idea de que, bueno, vamos a retirar algunas tropas de Alemania y vamos a enseñarles a los alemanes que ya no vamos a pagar por su defensa, no tiene nada que ver con la defensa de Alemania. Tiene todo que ver con la proyección del poder global de Estados Unidos. Y por eso es un tema interesante ese desarrollo. Pero en cierto modo, Danny, es una especie de distracción política, porque conocemos las realidades geopolíticas de la posición de Estados Unidos y lo que realmente es la OTAN. Es un sistema de protección para Estados Unidos y Europa. Sirve para proyectar poder contra Rusia, pero también se utiliza para gestionar los complejos económico-militares israelíes que operan desde Alemania. Todo el sistema del domo de hierro, todo está coordinado. La NSA con el GCHQ en Chipre, todos los drones, hasta Djibouti, incluso Diego García, todo eso se coordina desde Alemania, absolutamente todo. Así que es indispensable para Estados Unidos y para Alemania a la hora de gestionar Oriente Medio. Y eso es todo lo que les queda, porque han abandonado todas sus bases en el Golfo Pérsico, de donde Irán los ha expulsado. Los iraníes los han echado. Así que lo único que les queda es Europa. Yo bajaría un poco el tono de esos ataques tan pendencieros. Si fuera J.D. Vance o Trump, claro, es una buena frase para los titulares. No vamos a dejar que los europeos se aprovechen de nosotros. Pero la realidad es que los europeos, en el fondo, están facilitando la dominación hegemónica de Estados Unidos en todo el mundo. Sí, ¿verdad que ahí está el kit de la cuestión? Esa ha sido la identidad de la administración Trump, o al menos su crisis de identidad, en cierto modo. Le encanta eso de «Viva América», mientras dice que Europa está llena de blandos. Pero en realidad sí, Estados Unidos necesita de verdad a Europa para sus ambiciones geopolíticas. Si Europa llegara a espabilar y estos países decidieran seguir su propio camino, sería un desastre total. Sería un desastre completo para las ambiciones imperiales y la hegemonía de Estados Unidos. Ahora, quizá ya que nos acercamos al final, quería preguntarte, Patrick, toda esta propaganda, por supuesto, es para vender la guerra al público estadounidense. Lo interesante de cómo se vende la guerra ahora es que esta guerra no es popular entre el público estadounidense, y aún así sigue y sigue y sigue. No sé si hay alguien en el público que vea Juego de Tronos, pero hay una escena en la que pienso a menudo. Es cuando el personaje de Meñique habla con Cersei y le dice, «El conocimiento es poder». Y ella, de inmediato, empieza a dar órdenes a sus guardias para, básicamente, amenazarle la vida. Y después le dice, «No, el poder es poder». Y creo que eso tiene mucho que ver con esta narrativa de que, sí, estamos vendiendo la guerra, pero en realidad nos la estamos vendiendo a vosotros. But we're not actually selling it to you. We're selling it in this way
Simplemente lo estamos vendiendo. Lo presentamos así, para que quede constancia por escrito. Pero en realidad, lo vamos a hacer de todas formas. Solo necesitamos esto. No hay un intento real de ganarse los corazones y las mentes del público estadounidense. Da la sensación de que es solo un trámite, como si se hiciera por inercia. Pero lo interesante es que muchas de las cosas que está haciendo Estados Unidos no están funcionando demasiado bien. Ahora hay muchos datos que muestran, por ejemplo, que hay buques de carga y petroleros que están atravesando el bloqueo. Aquí tenemos uno de esos informes, procedente de fuentes iraníes. 11 barcos que han podido cruzar el estrecho de Hormuz y llegar a los mercados internacionales. También están las rutas terrestres que se están utilizando a través de Pakistán para transportar petróleo iraní. Y aquí hay otro informe de Middle East Monitor que habla de 52 buques iraníes que han cruzado el bloqueo en los últimos 3 días. Así que, incluso eso, ya sabes, parece que se está volviendo realmente difícil, Patrick, con toda esta propaganda, porque los resultados de la guerra ya no encajan en absoluto con ese relato. Hay una brecha enorme entre la verdad y la realidad, o mejor dicho, entre el mensaje y la realidad. ¿Qué opinas de esto? Sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos e Israel, por supuesto, están dando a entender que para ellos esta va a ser una guerra larga, igual que Irán ha dicho que está preparado para ello. Sí, tu metáfora de Juego de Tronos es bastante acertada, la verdad. La lección de esas historias, y también de la historia en general, es que cuando el poder se acumula demasiado en manos de unos pocos, y surge una especie de autocracia, o de caquistocracia, o de plutocracia, como la situación que estamos viendo no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, entonces la oligarquía acaba dirigiéndolo todo, y el poder deja de estar repartido. En ese momento, el poder se convierte en poder por el simple hecho de tener poder. Se convierte en la razón de ser o en la razón de Estado, en el caso de Estados Unidos y su gobierno. Así que no les preocupa la inteligencia, no les preocupa la información real. They're not concerned with intelligence. They're not concerned with real information. They're not concerned with real trends, real data, real. No les preocupan las tendencias reales, los datos reales, hacia dónde van realmente las cosas. La prioridad básicamente es conseguir y mantener el poder. Así es como está nuestro sistema político en Estados Unidos, y diría que en Europa pasa lo mismo. Hay una enorme desconexión con lo que piensa la gente en todos estos temas, incluido el de la guerra. Eso también es, en cierto modo, una bomba de relojería. Ahora mismo parece una carrera del Estado por afinar sus instrumentos de censura y por reprimir las protestas públicas, por hacer que protestar sea ilegal, por implantar sistemas de control tecnocráticos y digitales, financieros, de comunicación, de todo tipo, para adelantarse al descontento popular, a posibles levantamientos, sobre todo en lo que llaman el Occidente avanzado. Especially in the so-called advanced West. So that is a kind of. Así que eso es una especie de paradigma en marcha, una tendencia que sigue avanzando. Pero si lo miramos desde un punto de vista puramente político, si tomamos distancia y observamos esta guerra en Ucrania, y más en general, digamos, los primeros 14 meses de la administración Trump, este conflicto para mí es una derrota catastrófica para Estados Unidos en todos, diría, 4 frentes, o quizás 6 si realmente queremos desglosarlo. Pero militarmente, creo que es una derrota catastrófica. Ha dejado muy claras las limitaciones del poder militar estadounidense. El poder aéreo, el poder naval, la capacidad de proyección, la posibilidad de mantener una presencia militar masiva en Asia Occidental, por poner un ejemplo. Military footprint in West Asia as an example. This is probably going to provide. Esto probablemente va a ofrecer a los chinos, por ejemplo, y a sus aliados, una visión diferente de cómo podría ser el Pacífico dentro de 5 o 10 años. Sin mencionar los riesgos de guerra, que ahora son muy reales. Estados Unidos está dispuesto a seguir adelante con este tipo de carrera suicida para mantener su posición hegemónica. Obviamente tienen a Israel como socio en esto. Pero ¿quién es el socio de Estados Unidos en el Pacífico? Quiero decir, esperan que sea Japón.
pero yo personalmente no apostaría por eso. Creo que hay más solidaridad entre los países asiáticos. Enfrentarlos entre sí, Corea del Norte y Corea no es, en mi opinión, un hecho consumado. Así que es una derrota militar catastrófica. Es una derrota catastrófica políticamente dentro de Estados Unidos para la administración Trump. Es una derrota catastrófica también en el plano geopolítico, a nivel internacional, después de haber sacrificado prácticamente todas sus posiciones militares en el Golfo Pérsico y probablemente más adelante de forma más amplia en Oriente Medio, por Israel. Así que ese es otro frente. Luego está el frente económico. Es una derrota catastrófica para Estados Unidos en el ámbito interno, para su economía, de una forma muy parecida a como la guerra de Ucrania, la guerra por delegación de la OTAN contra Rusia en Ucrania, fue una derrota catastrófica para la economía europea, junto con los problemas políticos y la inestabilidad que eso conlleva. Así que dentro de Estados Unidos, en lo económico, es una derrota. A nivel internacional, es una derrota, pero también es una derrota diplomática. En ese ámbito, en ese sentido, Estados Unidos ha mostrado al mundo que no es capaz de mediar, que no puede actuar como una fuerza moderadora, como un dique frente al colapso. En lugar de eso, Estados Unidos es quien inicia ese colapso. Por su incapacidad, porque su acuerdo no funciona, ya no cuenta con la confianza de la comunidad internacional que antes tenía. Aunque todo el mundo sabía que Estados Unidos iniciaba guerras con pretextos falsos y cosas por el estilo, seguía viéndose como un mediador estable dentro del sistema internacional. Y creo que eso se debe a que todavía vive de su prestigio de la Guerra Fría, de aquella época del orden mundial bipolar. Pero ahora, esa idea está completamente destrozada. La idea de que Estados Unidos tenga que estar presente en cualquier tipo de disputa regional en cualquier parte del mundo. Es casi como si la mayoría de los países dijeran, no queremos a Estados Unidos ahí, solo nos va a traer problemas. Están usando su influencia, nos están atacando con las guerras arancelarias que Estados Unidos ha desatado contra todo el mundo. Así que, en todos esos frentes, es un fracaso enorme. Y luego, en el frente de las relaciones públicas, en el frente imperial, es un fracaso totalmente catastrófico. Porque la imagen de Estados Unidos está ahora es como un pozo de alquitrán que el propio país ha creado, que su imagen pública probablemente no se va a recuperar. De hecho, la única forma en que podría hacerlo sería si hubiera una oposición interna en Estados Unidos a lo que está haciendo para destrozar su reputación internacional. Pero esa oposición interna es casi inexistente, salvo, ya sabes, unas pocas personas en el circuito de podcasts. Y creo que mucha gente está de acuerdo con eso. Los comentaristas alternativos que hablan de cómo va todo esto y de lo mal que va, pero no estamos viendo que eso llegue al nivel de la clase política en Estados Unidos. Así que, por esa falta de oposición en Estados Unidos, igual que por la falta de oposición en Europa ante esa especie de carrera suicida de los europeos con respecto a Ucrania, todo el sistema político se está deslegitimando, igual que ocurrió en Europa. Y eso va a pasar también en Estados Unidos. Y da igual el partido, sea demócrata, republicano o el que sea. Esa es la realidad. Está fallando en muchos frentes distintos. Es tan evidente que esto es un fracaso en todos, en los 6 frentes que acabo de mencionar. Esas son 6 dimensiones de este conflicto que están fallando una tras otra. Así que eso es lo que cualquiera con un poco de sentido común concluiría de todo esto. La pregunta es, si fuera yo o si tú, por ejemplo, fueras llamado para asesorar al presidente ahora mismo, ellos ya se han rendido, han tirado la toalla. ¿Qué hacemos? Nos están preguntando, bueno, si cortas tus pérdidas ahora, aún así no vas a evitar todas las consecuencias de todo esto. Puede que consigas reducir un poco el daño en este momento,
Si hubiera un acuerdo de paz y ocurriera un milagro, y no sé, Jesús Trump lograra cerrar un acuerdo de paz que realmente se mantuviera, eso nos salvaría la trayectoria inevitable de todo lo que acabo de mencionar. Pero sería mejor que seguir con esto durante semanas, meses o un tiempo indefinido. Así es como los medios deberían estar viendo esta situación, porque al final van a ser ellos los que carguen con la culpa. Los medios se están hundiendo con este Titanic de Trump. Una vez más, los medios tradicionales serán en parte culpables por haber encubierto gran parte de todo esto. Dos grandes encubrimientos. Uno fue el hecho de que esa operación de las fuerzas especiales fue un desastre. Los medios se cerraron en bloque y prácticamente lo taparon. Créeme, eso habría descarrilado la guerra si hubiera habido suficiente presión y habría deslegitimado a Pete Hegseth aún más de lo que ya lo está, lo cual cuesta creer, pero en fin. Y el otro encubrimiento fue la destrucción total de las bases estadounidenses en los primeros días y semanas del conflicto. Si eso hubiera tenido suficiente cobertura mediática desde el principio, pero, una vez más, se cerraron filas y se escudaron en motivos de seguridad nacional. Así que, bajo la presión de la Casa Blanca y del Pentágono, los medios de comunicación tradicionales tienen mucho que explicar. Porque, Danny, hablábamos de eso desde el principio, igual que todo el mundo, porque es algo muy importante. Y además, muestra la incapacidad de Estados Unidos para proyectar poder militar en la región, lo que hace que la idea de continuar la guerra sea totalmente insostenible, tanto desde un punto de vista táctico como estratégico. Así que no lo sé. El cuarto poder es fundamental si tienes una democracia que funciona, pero si no existe ese cuarto poder, hay riesgo de que ocurran grandes catástrofes como esta. Y creo que una vez más nos enfrentamos a otra. En fin. No. Yeah, I think that's a great summation. No, creo que es un gran resumen y un buen punto para cerrar aquí. De verdad estamos en una época en la que creo, estamos aprendiendo que ningún imperio, y en particular el imperio estadounidense, puede llevar a cabo nada, ningún imperio, sin una aplicación humana real. Y eso simplemente no va a ocurrir. Así que todo lo que se ha hecho, todo lo que acabas de describir, y todas las consecuencias, tanto militares como económicas, solo van a empeorar cuanto más tiempo Estados Unidos intente mantener este esfuerzo bélico. Pero sin más, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu canal de YouTube, 21 Siglo Wire, y tu Substack están en la descripción del video, así que la gente debería echarles un vistazo. ¿Quieres añadir algo más, Patrick? Anything you want to add to that, Patrick? No, solo gracias, Danny. Conversaciones importantes. Todo se sabrá. Creo que muchas cosas saldrán a la luz en 1 o 2 semanas. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Pero sí, agradecemos cualquier apoyo. Estamos intentando romper con esta censura, esta especie de prisión algorítmica en la que nos encontramos en YouTube. Así que cualquier ayuda, darle a me gusta, suscribirse, visitar nuestro canal, lo que podáis hacer, se agradece muchísimo. Y os damos las gracias por ello. Sí, eso es. Aseguraos de hacerlo. Hay varias cosas que podéis hacer. Podéis darle al botón de me gusta para que más gente vea esta conversación. Podéis ir a la descripción del vídeo y aseguraros de suscribiros a 20th Century Wire. Activad la campanita de notificaciones o haced cualquier cosa que ayude a que estos vídeos os aparezcan en vuestro feed. Y en la descripción del vídeo también están todos los enlaces para apoyar este canal. Mañana volveré con Pepe Escobar a la 1 de la tarde, hora del este, para inaugurar el mes de mayo. Sin más, nos vemos entonces. Dadle las gracias a Patrick, dándole al botón de me gusta. Se me olvidaba mencionar que hoy hemos tenido nuevos miembros. Algunos superchats, algunos super stickers. Todo eso se agradece muchísimo. Gracias a todos. Nos vemos mañana, a la 1 de la tarde, hora del este, para abrir el mes de mayo de 2026, mientras seguimos de cerca la evolución de esta guerra y de lo que venga después. Hasta mañana. Developments in this war and beyond. Bye-bye.